Damos gracias a Dios esta noche por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y poder transmitir esta noche la clase que corresponde a nuestro estudio. Estamos estudiando el tema la preparación para el avivamiento. Necesitamos entender, necesitamos conocer, necesitamos saber cuáles son los propósitos de Dios para nuestro tiempo. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el propósito de Dios para los días por venir? Necesitamos saber cómo será el evento de las cosas que están por venir. Es más, necesitamos saber en qué contexto estamos viviendo ya. Y para ello, la palabra de Dios nos deja los recursos necesarios para que nosotros podamos entender. Así que es una bendición poder estudiar la palabra juntos. Hoy veremos el tema de las fiestas de Israel. Ese será nuestro tema. Por medio de estas fiestas nosotros aprendemos más acerca de cómo Dios se mueve, sino que también cómo Dios lo hará en estos últimos tiempos. Vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé su gracia, que nos dé la sabiduría. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora una vez más podemos nosotros acudir a la palabra de Dios para que tú nos hables. Háblanos, por favor, Señor. Exponemos nuestros corazones, nuestros pensamientos para pedir que sea tu palabra limpiando, sanando, ministrando, fortaleciendo nuestras vidas. Oramos, Señor, por la situación en nuestro país, en toda Centroamérica, pero particularmente en nuestro país que está siendo afectado por pruebas, no solamente por la pandemia que azota a todo el mundo, sino ahora también, Señor, por los estragos causados por la tormenta que afectó en los días anteriores a nuestro país. Pero también, Señor, se cierne sobre nuestra nación otra amenaza de una nueva tormenta. Señor, hay personas que han perdido la vida. Hay personas, Señor, que están desaparecidas. Hay personas que han perdido, familias que perdieron seres queridos, que perdieron sus hogares. Señor, te pedimos esta noche que tengas misericordia y que por favor, que tú nos guardes, Señor, y que tú le ayudes a estas personas, que lleves la consolación, que lleves, Señor, la paz, el reposo, la consolación de tu Espíritu Santo hasta estas familias. Pero que también lleve, Señor, el socorro, el consuelo de tu palabra, Señor. Y que lleves también los recursos, la provisión para el sustento, para los alimentos, para la reposición de sus hogares, de sus casas. Señor, te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. También oramos por los enfermos. Hay personas, Señor, que están padeciendo enfermedades crónicas de diferente índole. Y hoy te pedimos que por favor tengas misericordia y llegues hasta sus hogares también, trayendo sanidad, trayendo salud. Pero oramos también, Señor, por las personas que están siendo afectadas por el virus. Señor, te pedimos que por favor tengas misericordia y que sanes, que lleves sanidad, pero que en general traiga sanidad, Señor, sobre nuestra nación. Trae sanidad, sana nuestra tierra. Oramos también, Señor, por nuestros gobernantes. Son momentos difíciles, son momentos donde deben de unificar esfuerzos, donde deben ser solidarios, unidos. Señor, donde las decisiones que tomen sean para el bien de la nación
Que las decisiones que tomen sean con sabiduría, con equidad, con justicia, con temor de Dios. Por favor, abate toda soberbia, Señor, y que nuestros gobernantes puedan volverse a ti en humildad y volverse también, Señor, en el servicio al prójimo, al pueblo. Padre, oramos por tu iglesia también, que sea fortalecida. Tu pueblo, Señor, necesita de tu gracia, de tu ayuda. Tu pueblo necesita, Señor, en este momento, la certeza, la convicción que solo la fe en Cristo puede darles. Oramos pidiendo, Señor, que sean fortalecidos, que sean ministrados, Señor. Y Padre, echamos sobre ti toda ansiedad y toda preocupación, Señor. Oramos entonces por la situación económica, las necesidades que hay, Señor, que son grandes, en diferentes aspectos, en diferentes lugares, en diferentes estratos. Señor, oramos esta noche pidiendo gracia y misericordia. Señor, como hemos estudiado, aviva tu obra en medio de los pueblos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, pero en medio del juicio, acuérdate de tu misericordia, Señor. Por favor, lo pedimos todo con acciones de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Éxodo, capítulo 34 y versículo 23, el Señor ordenó a su pueblo que 3 veces al año se presentara todo varón delante de él. Dice 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor. Este es el llamado que el Señor hizo para que todo varón, todo el pueblo, se presentara en estas 3 ocasiones, y estas 3 ocasiones significa 3 fiestas. Son 3 fiestas. De acuerdo al calendario religioso de los judíos, en estas fechas se celebraban 3 grupos de fiestas que se conocen como las fiestas principales de Israel. La primera se celebraba en el primer mes según el calendario religioso. Quiero aclarar que los judíos tenían 2 calendarios, y ya lo vamos a ir explicando. Tenían 2 calendarios. Uno era el calendario agrícola o civil, y el otro era el calendario religioso. De acuerdo al calendario religioso, el primer mes se celebraba la fiesta de la Pascua. Esa era la primera gran fiesta. En el tercer mes se celebraba la fiesta de Pentecostés, y todavía el pueblo de Israel sigue celebrando estas fiestas. Entonces, la fiesta de Pentecostés. Y el séptimo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Hay 3 interpretaciones generales que le podemos dar a estas 3 fiestas. En primer lugar, una de las interpretaciones es desde la perspectiva dispensacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso tiene que ver con respecto a la historia a nivel mundial. Entonces, estas fiestas tienen una aplicación de acuerdo a la historia del mundo. Pero en segundo lugar, tienen una interpretación también con respecto al cumplimiento espiritual en la vida de cada cristiano. Y desde ese punto de vista nos debe interesar mucho más. Y hay un tercer cumplimiento que tiene que ver con respecto a el cumplimiento espiritual de la iglesia del Señor, la iglesia en general. Entonces, estas son las 3 interpretaciones. Veamos desde el punto de vista dispensacional, desde el punto de vista de la historia. Estas 3 fiestas representan entonces 3 períodos en la historia del mundo. La primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, todo mundo sabe
que tuvo que ver o tiene que ver en relación a los judíos cuando fueron liberados de Egipto, porque ellos estaban esclavos en Egipto. Y entonces el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto y esta fiesta dio inicio a la era de la ley. Esta era, la era de la ley, por eso habló desde el punto de vista de la historia del mundo. La era de la ley se extendió desde Moisés hasta Cristo. Repito, esto es desde el punto de vista dispensacional o la historia de la iglesia. La historia del mundo, perdón. La segunda fiesta, la fiesta de la Pascua, la segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta dio inicio con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esto es el relato que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí se dio inicio al período de la iglesia y esta continúa hasta la segunda venida. Por eso vea, tiene que ver con la historia. Y la tercera fiesta, escatológicamente hablando, también está dentro del contexto de la historia del mundo. Esta tercera fiesta, que es la de los tabernáculos, se va a extender a lo largo de la era del milenio cuando Jesucristo regrese a reinar al mundo por 1000 años. Entonces, este es desde el punto de vista histórico. Ahora hablemos desde el punto de vista de el desarrollo espiritual de cada cristiano. Bueno, así como tiene una aplicación histórica para el mundo, también tiene una aplicación en el desarrollo de nuestras vidas como cristianos. En primer lugar, la fiesta de la Pascua representa la salvación. Cada uno de nosotros iniciamos nuestra caminata y nuestro punto de partida es el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el día que nosotros entregamos nuestra vida a Él y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Ese día somos salvos. Así como Israel dio inicio a la fiesta cuando salieron de Egipto, así también nosotros damos inicio a nuestra caminata el día que somos salvos. Cuando somos salvos, iniciamos esa caminata, igual que Israel. Pasamos el Mar Rojo, es decir, Israel pasó el Mar Rojo, nosotros seguimos con el bautismo en aguas, pero Israel después de haber pasado el Mar Rojo, llegó al monte Sinaí. Y allí tuvo lugar la segunda fiesta, que es Pentecostés. Igual nosotros, hermanos, después de que somos salvos, somos bautizados en aguas. Nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Juan también lo aclaró, lo declaró y dijo que nosotros seríamos bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso es precisamente, como ya dijimos, lo que se describe en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Entonces el cristiano inicia con la salvación. Digamos que una evidencia de que ha avanzado es cuando somos bautizados en aguas y bautizados en el Espíritu Santo. Ahí es, digamos, la representación de la fiesta de Pentecostés para nosotros. Pero tenemos que seguir avanzando. Y luego llegamos a la fiesta de los tabernáculos, que habla, para el cristiano, habla de un avivamiento y habla de la madurez plena. Hermano, no tenemos que quedarnos solo con ser bautizados en el Espíritu Santo, no solo con ser salvos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque no estoy minimizando la salvación, no. La Biblia dice que es una salvación grande. El bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios por ello. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Quiere que seamos
cristianos maduros. Así que esas son las aplicaciones en el aspecto personal. Pero luego viene la aplicación como iglesia, la iglesia en general. Igual, así como la ley estuvo gobernada por la fiesta de la Pascua, así también la Pascua fue el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia de Jesucristo. Y mientras que la actual era de la iglesia es gobernada por la fiesta de Pentecostés, que es donde, digamos, la iglesia se ubica, hablando en el contexto de la iglesia en general, repito. Pero esto está preparando una transición para la llegada del milenio. Y en esa transición tiene que ver el avivamiento. Y ahí es donde estamos nosotros, a la expectativa. Se producirá el último derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días. Mis amados hermanos, qué bendición. Entonces, hablemos entonces ya en detalle de estas tres fiestas. La primera, la fiesta de la Pascua. Ya lo dije, se celebraba el primer mes del año según el calendario religioso. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud, usted puede encontrar en el capítulo 12 todo el detalle de cómo ellos fueron liberados de la esclavitud allá de Egipto. Y ellos fueron liberados por medio del derramamiento de la sangre del cordero. Esto nos habla, recuerdan ustedes que el Señor les habló y les dio instrucciones. No tengo tiempo para verlo en detalle, pero les dio instrucciones para que mataran un cordero. Tenían que elegir o escoger un cordero sin defecto. Ese cordero también representa a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin defecto. Ese cordero debía morir. Cristo también tuvo que morir. El cordero iba a ser el sustituto de los primogénitos. El Señor había declarado que los judíos pusieran sangre en los postes de las puertas de las casas de ellos y en el dintel. Y entonces esa sangre iba a ser por cobertura. El ángel de la muerte iba a pasar, pero donde estuviera la sangre no iba a haber muerte. Era la cobertura. Cuando el ángel de la muerte pasó, llegó a Egipto. Así sucedió. En los hogares de los hebreos no sucedió nada. ¿Por qué? Porque ya habían matado un cordero que sustituía, el cordero pascual, sustituía la muerte de los primogénitos. Qué bendición, porque Cristo también es nuestro cordero pascual. Es el sustituto nuestro. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Nos sustituyó. Gloria a Dios por ello. Entonces esto nos habla de la experiencia espiritual, de recibir a Cristo, el Cordero de Dios, como nuestro Salvador personal, cuando fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Saben, hermanos, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7 así. Él dice, allí que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bendito sea Dios. Cuando los hebreos celebraron esta primera Pascua, allí el Señor cambió el calendario de los israelitas. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12 y versículo 2. En el versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Aquí les cambió el calendario
Y aquí ya entran las fiestas. Hay un calendario espiritual. Hay un calendario, digámoslo, calendario religioso, pero que tiene que ver con los eventos espirituales, marcado en un inicio por la fiesta de la Pascua. Nosotros también, mis hermanos, la salvación marca el calendario de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el día que fuimos salvos, nacimos de nuevo. Gloria a Dios. Es un nuevo inicio. Y el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice que todas las nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, por lo tanto, si alguno, 2 de Corintios 5 dice, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Eso es lo que quiere decir, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Así lo dice en una versión. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Gloria a Dios. Dios marca el inicio de nuestro calendario. Por eso es el nuevo nacimiento. Bendito sea Dios. Y luego llegamos un poco más adelante en Éxodo capítulo 12, continuando con la fiesta de la Pascua. Señala que el capítulo 12, los versículos del 3 al 5, señala o describe que el 10º día del mes, los israelitas debían de tomar un cordero sin defecto por cada familia. Cada familia. En cumplimiento de esto, Cristo es nuestro cordero que no tenía defectos causados por el pecado. Él no tenía pecado, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Siempre en Éxodo capítulo 12 y versículo 11 señala que los israelitas debían de comer el cordero. Y dice allí, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esto indica que la Pascua era el comienzo de su viaje fuera de Egipto. Era el comienzo de su caminata, como para nosotros. Es el comienzo de nuestra caminata espiritual. Gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, entendemos y puntualicemos esto, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comenzamos un viaje espiritual y vamos hacia un destino, hay una meta. Hay un propósito, hay un lugar, vamos hacia nuestra patria celestial. No debemos de aceptar menos que eso. Es más, el propósito del Señor es que todos lleguemos hasta el monte de Sión espiritual. Como el propósito del Señor era que todo Israel poseyera el monte de Sión espiritual. Pero yo sabía que no todos lo iban a alcanzar. De eso hablaremos después. Pero entonces, hermanos, nosotros comenzamos un viaje espiritual y vamos hacia un destino, una meta. Y debemos de seguir adelante en nuestro caminar que inicia desde nuestra conversión hasta ese destino. ¿Cuál es ese destino? Bueno, el apóstol Pablo lo escribe o lo describe de diferentes formas. Pedro también lo describe, Judas también lo describe, Santiago también lo describe, pero resumámoslo de acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 4 y versículo 13 de Efesios. Dice que es hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, hasta la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo.
¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Porque vean, desde nuestra salvación, que equivale a decir bebés espirituales en nuestro nuevo nacimiento, hasta la madurez, el varón perfecto. Dicho de otra forma, porque hay diferentes tipologías en la Biblia y hay diferentes formas de expresarlo y tiene que ver con nuestras diferentes posiciones eternas hasta llegar a ser la esposa del Cordero. Alabado sea Dios. Entonces, la Pascua marca el inicio. Pero la Pascua también tiene que ver con diferentes avivamientos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, después de la muerte de Moisés, Josué cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida junto con todo el pueblo de Israel. Y entonces, ya en la tierra prometida, ellos lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. Eso está, o lo encontramos en Josué capítulo 5, versículo 10. Allí nosotros también vemos, hermanos, que la Pascua tenemos que seguirla celebrando. Por eso cada vez, Jesús lo dijo, cuando nosotros participamos de los elementos, del jugo de la uva y del fruto del trigo, dice, cada vez la muerte que de nosotros participamos de ello, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Pero para ellos eso trajo un avivamiento, mis hermanos. Y lo necesitaban porque era el inicio para conquistar la tierra de Canaán. Luego encontramos que Ezequías y Josías también tuvieron grandes avivamientos en la fiesta de la Pascua. Durante la era de la restauración, y solo por darles las citas, segundo de Crónicas, capítulo 30 y versículo 1. Y segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 21 y 22. Pero durante la restauración, también Esdras celebró la fiesta de la Pascua. Y eso lo encontramos en Esdras, capítulo 6 y verso 19. Así que, la Pascua, bendito sea Dios, porque marca el inicio de nuestra caminata y siempre tenemos que irla recordando. Pero también, como tenemos que avanzar, viene la segunda fiesta, y es la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo se celebraba? El tercer mes del año, de acuerdo al calendario que el Señor ya les había establecido como nuevo, el calendario religioso o que tiene que ver con los aspectos espirituales. Así que después de la Pascua estaba la fiesta de Pentecostés. Israel celebró por primera vez la fiesta de Pentecostés en el monte Sinaí. Se describe en Éxodo capítulo 19. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Hubo una manifestación gloriosa del Señor. El monte de Sinaí dice que allí descendió fuego. El pueblo escuchó la voz de Dios. Hubieron truenos, relámpagos. El monte se estremeció. Eso fue algo sobrenatural. Y allí tuvieron provisión, hubieron milagros, hubieron sanidades, hubieron muchas otras cosas. De igual forma, cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre los discípulos, hubo un fuerte viento. Dice que descendió como llamas de fuego. Eso fue algo glorioso. Todo Jerusalén se dio cuenta de eso. Tuvo testimonio de eso. Hermanos, esta fiesta nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, cuando experimentamos el bautismo del Espíritu Santo. Esta fiesta se llama Pentecostés y el nombre proviene de la palabra griega que significa 50. Se le llamaba así porque se celebraba 50 días después
de la fiesta de la Pascua. Pero recuerden que 50 también es el número del jubileo, que habla de la libertad, de la deliberación y de la restauración. Eso es. De acuerdo a Levíticos capítulo 23, versículos 16 y 17, ahí se describe que el día de Pentecostés los israelitas presentaban a Dios una ofrenda de pan cocido con levadura. Ahora, tengo que mencionar que la levadura habla del pecado y de la doctrina errada. Y esto lo que nos muestra es que el bautismo del Espíritu Santo no es reservado para aquellos que son puros y que son completamente santos. No, al contrario. Lo recibimos porque necesitamos ser santos. Y es el Espíritu Santo el que viene a quemar con el fuego toda la escoria. Y nos da la capacidad para vencer áreas. Pero por supuesto, es un proceso largo. Entonces, recibir el Espíritu Santo no significa necesariamente que sea una señal de madurez. No. La iglesia de Corinto, por ejemplo, era una iglesia que tenía manifestaciones sobrenaturales. Porque habían recibido el bautismo pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo le dice que eran carnales y que eran niños espirituales. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque las iglesias también tienen carismas, hay dones y hay manifestaciones sobrenaturales, sobre todo en las iglesias pentecostales. Y el poder de Dios está allí, pero también uno ve que hay pecado, uno ve que hay doctrinas erradas, uno ve que hay adoración falsa, mezcla. Y hay otras cosas. Hermanos, gloria a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa es solo parte del proceso. Dios tiene mucho más. Por supuesto, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, en el Nuevo Testamento trajo grandes avivamientos. En los capítulos 2, 3 y 4 del libro de los Hechos, nos habla del avivamiento que hubo en Jerusalén. Eso fue tremendo. Imagínense ustedes, solo en el primer sermón que Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron. Qué tremendo. Unos días después, ellos van a la oración, pasan por una puerta que se llama La Hermosa. En la entrada al templo, allí hay un paralítico que había nacido así. Él era paralítico de nacimiento. Y este hombre estaba pidiendo limosna. Y qué tremenda la declaración que Pedro hace allí. Le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se opera un milagro tremendo y eso trae un avivamiento. ¡Qué tremendo! Mis hermanos, los milagros son preciosos. Hemos sido testigos de milagros. ¡Qué tremendo! Hemos visto cómo el Señor ha sanado a personas. A mí siempre me da un poco como de gracia. Cuando yo comenzaba mi caminata a los 19 años, recuerdo que en una ocasión me pidieron que orara por una persona y esta persona estaba padeciendo de hipo. Y yo no sé si era que tenía fe o qué, pero no estoy seguro, ¿verdad? Porque yo apenas comenzaba a caminar. Pero sí estaba en mi primer amor. Y fui y oré por esa persona. Y cuando estábamos orando, la persona se quedó dormida. Mi sorpresa fue que la familia estaba sorprendida también, porque me dijeron, ha pasado 3 días y 2 noches sin poder dormir. Y yo dije, wow, me quedé sorprendido. Pero también hemos visto, hermanos, personas a las cuales les han declarado
que no se podían, que iban a perder la movilidad en sus piernas. ¿Y cómo Dios las ha sanado? Personas a las cuales les habían dicho, tú vas a ser estéril. Y Dios les ha dado sanidad. He visto personas que después de 7 días de estar enfermas, Dios las ha levantado. He visto milagros, como un hermano que me llamó de otro país y me dijo, mi esposa está embarazada, pero tenemos un problema. El niño no se ha formado y ya tiene tantos meses, ya solo le falta, era poco el tiempo que le faltaba, y ya no hay forma de que él se va a formar, se va a completar en el vientre de la mamá. Y los médicos nos han dicho que tiene que abortar. Necesitan practicarle un aborto. Oramos por esa persona, recibí una palabra del Salmo 139 y le dije, vamos a orar con esto, creyéndole a Dios. Hermanos, unos días después fue y le dijeron, no entendemos cómo ha ocurrido esto, pero el niño se ha formado. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por eso. Los milagros que trae la unción una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces hubo un avivamiento en Jerusalén. Hubo un avivamiento que se extendió hasta Samaria. Hubo un avivamiento, hermanos, que llegó a la casa de Cornelio. Y esto lo encontramos a lo largo del libro de los Hechos. Hubieron avivamientos basados en el poder del Espíritu Santo. La iglesia también ha gozado de eso, hermanos. Y llegamos a la tercera fiesta. La fiesta de los tabernáculos. La séptima es la fiesta que se celebraba en el 7º mes del calendario religioso de los hebreos. Aquí, cuando llegamos a este evento, encontramos que habían 3 fiestas que se unían. En este grupo de 3 fiestas estaba la fiesta de las trompetas, iniciaba con eso este periodo. La fiesta de las trompetas inicia el día de expiación y terminaba o concluía con la fiesta de los tabernáculos. Hablemos por un momento de la fiesta de las trompetas. Para entender esto, bueno, Levíticos capítulo 23 y versículo 24 dice que en el primer día del 7º mes, los hijos de Israel debían de celebrar esta fiesta que se le llamaba la conmemoración al son de las trompetas. Pero decía que para entender un poco más el significado, es decir, la aplicación de esta fiesta, tenemos que leerlo a la luz de Números o estudiarlo a la luz del libro de Números capítulo 10. En Números, capítulo 10 y versículo 2, el Señor dice, hablando de las trompetas, eran trompetas de plata, la plata habla de redención. Entonces, hablando de estas trompetas, dice, te servirán para convocar la congregación. Esta era la primera razón de las trompetas. Cuando se hacían sonar las trompetas, toda la nación de Israel tenía que congregarse en el tabernáculo para esperar nuevas instrucciones del Señor. Era una santa convocación. Hermanos, ¿saben? Dios sigue haciendo santas convocaciones. Y hay ocasiones donde tenemos que escuchar las trompetas de Dios. Que puede venir a través de una palabra profética. Puede venir a través de un mensaje. Dios sigue obrando. En Números, capítulo 2, esa es la primera función de las trompetas. Y eso tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Para convocar a la congregación. Decía en Números, capítulo 10 y versículo 2, encontramos la segunda razón, el segundo propósito de las trompetas. Era para hacer mover los campamentos.
Mis hermanos, también, ¿saben? Dios sigue haciendo sonar la trompeta para muchos. Hay un punto en la vida del cristiano donde Dios va a hacer que personas ungidas hagan sonar la trompeta para nosotros. Yo alabo a Dios porque el Señor nos ha llevado hasta la confraternización y hubo un momento donde el Señor hizo sonar esa trompeta para nosotros. Hay que levantar el campamento y hay que moverse. En Israel, recuerden que había una columna de fuego que se veía en la noche y había una nube que cubría todo el campamento durante el día. Y eso era la presencia de Dios. Cuando Dios quería que se movieran, entonces la nube se levantaba y comenzaba a desplazarse. Entonces, los encargados de hacer sonar la trompeta veían que la nube se iba moviendo y tenían que sonar la alarma para que el campamento también se recogiera y el pueblo comenzara a avanzar de acuerdo al movimiento de la nube. En nuestra vida también hay un momento donde Dios suena la trompeta, donde tenemos que alzar el campamento y movernos. Nos mueve a diferentes niveles. Nos mueve a diferentes campamentos, a diferentes campos. Nos mueve a diferentes áreas. Dios sigue moviendo la fiesta de las trompetas. Y es porque el objetivo de esto es hacernos llegar de campamento en campamento, de jornada en jornada, a la tierra prometida y al monte de Sión como lo hizo con Israel. Y en nuestro caso, a la madurez, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Y luego, la tercera razón la encontramos en el capítulo 10 y versículo 9 de Números. Ahí dice que la tercera razón para hacer sonar la trompeta era para ir a la guerra. Hermanos, si hay alguien que sabe de guerras, es el pueblo de Israel. Toda su historia ha sido marcada por guerras y sigue siendo marcada por guerras. Y ¿saben una cosa? Nosotros somos el Israel espiritual. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. La iglesia es el Israel espiritual, el Israel de Dios, el Israel espiritual. Y también nosotros somos llamados a pelear. Así que hay tiempos donde nos toca tomar toda la armadura de Dios. Pararnos firme, porque así dice Efesios 5:12, que estemos firmes. Perdón, es Efesios capítulo 6 y versículo 12. En el 11 dice que estemos firmes y que tomemos toda la armadura de Dios. Es tiempo de batalla. Hermanos, es tiempo de pelear. Dios hizo sonar su trompeta hace unos días, un par de meses atrás, y nos hizo entender que entrábamos en una guerra espiritual con esto de la pandemia. Y lo dije, no era para reprender al coronavirus, era para pelear las batallas que se nos venían a consecuencia de eso. Y las seguimos peleando. Yo espero que cada uno tenga puesta toda la armadura de Dios y esté peleando. Usted ve las batallas que hay en lo natural. Alabo a Dios porque el Señor nos hace escuchar su voz y escuchar el sonido de la trompeta. Y alabo a Dios porque las personas escuchan eso y siguen. Le voy a decir cómo Dios hace. Solo
para dar una idea reciente que me ocurrió. Los que vivimos en nuestro país saben que hace 3 días hubo una desgracia tremenda aquí en nuestro país. Tuvimos una tormenta tropical que azotó al país y la madrugada de ese día en que entró la tormenta fue terrible. Nuestro país es tan vulnerable y ocurrieron muchas cosas. Mis amados hermanos, este servidor había dormido quizá unas 2, 3 horas y el Señor me despertó. Yo no estaba cansado y no había escuchado, pero cuando me despertó yo estaba soñando y vi que fui atacado y eso me despertó. Y cuando yo me desperté, estaba lloviendo fuerte y el viento era tremendo, pero era incesante. Y Dios puso una carga por nuestros hermanos, por las personas que viven en zonas de alto riesgo. Pude ver y sentir lo que estaba pasando. Y el Señor me llevó a orar en el Espíritu, a interceder en el Espíritu. Yo no sabía, no entendía. El día siguiente, hermanos, vimos el desastre de lo que había ocurrido. Son batallas. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. La trompeta servía también para esto. Así que esta fiesta de las trompetas se sigue cumpliendo ahora espiritualmente cuando los mensajeros de Dios hacen sonar la trompeta, declarando la palabra profética del Señor, haciendo convocar a las personas para que oigan una palabra fresca que les dice, avancen. Gloria a Dios por ello. Pero es tiempo de avanzar. De acuerdo a Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, el Señor nos dice, vamos adelante hacia la perfección. Gloria a Dios. Fiesta de las trompetas. La otra fiesta, la fiesta del día de expiación. Esta fiesta la encontramos en Levíticos capítulo 23 y versículo 27. Ahí dice, a los 10 días de este mes, séptimo, porque ahí se celebraba esta fiesta, será el día de expiación. ¿Verdad? Recuerden, mes séptimo se celebraba la fiesta de los tabernáculos, pero previo a eso estaba esta fiesta. Estaban las fiestas de las trompetas donde hacían convocar al pueblo, luego venía esta fiesta que era la que se conoce como el Yom Kippur, y repito lo que este versículo dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Escuchen esto. Así que el día de expiación de los judíos pasaban por pruebas y aflicciones mientras ellos oraban y ayunaban. En Levítico capítulo 16 leemos acerca de los acontecimientos que se daban, pero lo principal era que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios y hacía expiación por los pecados de la nación. Para los cristianos, la fiesta de expiación habla de la limpieza del pecado por la cual entramos a vivir la vida crucificada. De eso habla, de eso se trata. Esto representa la limpieza que debe de ocurrir en cada uno de nosotros, mis hermanos, para que también como iglesia, toda la iglesia tendrá un día de expiación donde Dios va a limpiar. Y yo creo que ahorita hemos entrado a un tiempo como este, donde el Señor ha llamado a su iglesia. Por medio de las aflicciones. Miren, nosotros tenemos una emergencia por el COVID-19. Ahora tenemos una emergencia a causa de la tormenta tropical que acaba de suceder.
Y hoy precisamente se nos anunció que dentro de 2 o 3 días probablemente nos azota otra tormenta. Día de expiación. Dios ha hecho sonar la trompeta y ahora Él está llamándonos a una limpieza profunda. Esa limpieza profunda tiene como propósito presentar a una novia santa, pura, sin mancha y sin arrugas, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:27. Esa fiesta de expiación tiene como propósito el cumplimiento de Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 y 8, donde dice: a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones de justicia de los santos. Así que a través de aflicciones, Dios está cumpliendo el día de expiación para nosotros. Y así llegamos entonces a la fiesta de los tabernáculos, que era la última de las fiestas. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta del avivamiento. Aquí voy a hablar de las características de esta fiesta. ¿Por qué? Porque esta fiesta tiene lugar o tiene que ver, espiritualmente hablando, con la iglesia. Es el cumplimiento espiritual en la iglesia que está esperando la segunda venida de Cristo. El Señor está preparando espiritualmente a su iglesia y este derramamiento final que estamos esperando, el avivamiento para el cual estamos preparándonos, este avivamiento será revelado proféticamente por la fiesta de los tabernáculos. Y habla del avivamiento, como dije, habla de la cosecha, habla del gozo, habla de la gloria y habla de la aparición de Cristo. Entonces, los tabernáculos, la fiesta del avivamiento. El nombre tabernáculos proviene de la palabra hebrea sukkah y significa choza o significa tienda, significa enramada, por eso se le llama la fiesta de las enramadas. Este nombre que se le dio a esta fiesta es porque Dios lo ordenó así, de acuerdo a Levíticos 23:42, donde dice que los israelitas avistarían en tabernáculos o en tiendas por 7 días mientras celebraban esta fiesta. La raíz de esta palabra sukkah significa cubrir con aceite, ungir, por eso era una enramada que cubría a los judíos. Por 7 días significa cubrir con aceite, significa ungir. Y creemos que el significado espiritual de la fiesta de los tabernáculos es que en los últimos días la iglesia habitará bajo una cubierta de la unción del Espíritu Santo como nunca ha habido. Gloria a Dios por ello. Esa cubierta de unción, recuerden que la unción es la que pudre el yugo. Esa cubierta de unción, de acuerdo a Isaías 25:7, va a provocar que el Señor va a destruir desde Sión la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces vamos a tener 2 cubiertas. Una, que es la cubierta del Espíritu Santo, la unción poderosa que va a estar sobre el pueblo de Dios,
y otra es la cubierta sobre, digamos, bajo la cual están las naciones, esas potestades, esos principados. Pero este versículo nos dice, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones va a ser destruida desde Sión. Entonces significa que espiritualmente va a quebrantar el Señor el poder de los principados satánicos que gobiernan a las naciones. Tremendo. Lo dije hace algunos días, la pandemia, cuando uno ve el mapa mundial, ahorita hay una cubierta sobre todo el mundo. Es una cubierta, son sombras, son nubes de oscuridad. ¿Y qué decir de las potestades que hay? Por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento se está moviendo un espíritu de disensión tremendo. Vean ustedes las potestades que manipulan a las personas. Son multitudes manipuladas, pero sobre eso hay un espíritu. Necesitamos esa unción para que rompa esas potestades. Cuando eso suceda, las personas van a recibir convicción de sus pecados. Y va a ser glorioso. Personalmente yo tuve una visión, he visto el derramamiento de la lluvia. Fuerte, torrencial, que limpiaba las naciones. Eran ríos. Y donde esa lluvia caía, hermanos, en las ciudades, en los campos, en los montes, en los pantanos, aún en los desiertos, donde la lluvia caía, florecía todo, cobraba vida. Eso es lo que va a suceder espiritualmente. Dios va a mandar esa unción que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Pero los tabernáculos, la fiesta de tabernáculos también es la fiesta de la cosecha. Vamos a tener una gran cosecha. Se va a cumplir lo que dice Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, que como el labrador espera con paciencia para recoger el fruto, es el tiempo de la cosecha. Pero la fiesta de los tabernáculos también es la fiesta del gozo. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 y 14 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, te alegrarás en tus fiestas. Habla del gozo. Hermanos, siempre hay alegría cuando los agricultores recogen una buena cosecha. Estaba hace unos años atrás en una iglesia compartiendo y vi una persona que no se congregaba ahí, hermano, sino que era un amigo, según me dijeron. Había recogido la cosecha de su milpa y en agradecimiento llevó fruto para que hicieran atol y que hicieran tamales y otras cosas y que los hermanos pudieran compartir. Ese agricultor tenía agradecimiento hacia el Señor por la cosecha. Entonces, es la fiesta del gozo. Pero la fiesta de los tabernáculos también es la fiesta de la gloria. En Ageo capítulo 2 y versículo 1 dice, en el mes séptimo, recuerden, el mes séptimo se celebraba la fiesta. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y ahí comienza a describir. Pero cuando llegamos al versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Fiesta del gozo. ¿Por qué? Porque la gloria será mayor.
fiesta de gozo, pero es fiesta de gloria también, hermanos. Esta fiesta de los tabernáculos es la fiesta de su aparición. Cuando Jesús fue glorificado en el monte de la transfiguración, hermanos, Pedro quiso construir 3 tabernáculos para poder quedarse, para disfrutar la gloria de Cristo junto con Moisés y Elías. Pero Apocalipsis 11 dice que en los últimos tiempos 2 testigos, Moisés y Elías, serán revelados nuevamente. Ellos van a venir y van a predicar. Y será glorioso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, la iglesia va a estar con tal gloria que va a tener apariciones de Cristo mismo. Así como vieron a Cristo transfigurado, lo vamos a ver. Nosotros también. En el primer avivamiento de Pentecostés, el Cristo vivo se le apareció a un Saulo de Tarso. Piense lo que va a suceder en la fiesta de los tabernáculos, al final de nuestros días, cuando el Cristo vivo se les aparezca a las personas. En aquel tiempo, Jesús mismo se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Y Juan dice, cuando lo vi caí como muerto. Piensen lo que va a suceder. Es la fiesta de la aparición. Cosas maravillosas van a suceder, hermanos. Tremendo. Un gran avivamiento está por venir para la iglesia. Mis amados, yo concluyo con esto. Tenemos que proseguir para alcanzar lo que nuestro Señor está ofreciendo a su pueblo. Él está a la puerta y llama. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. La pregunta es, ¿quién logrará esa comunión íntima con el Señor Jesús? De modo que la gloria de Dios pueda aparecer en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Bueno, Dios está haciendo un llamado solemne y Él nos ofrece su gracia. Depende de la respuesta que nosotros podamos darle a Él. Serán días gloriosos los que vienen, hermanos. La fiesta de los tabernáculos, en el sentido espiritual, la vamos a vivir nosotros también. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad y por esta bendición de estudiar juntos la palabra. Te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender juntamente con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Señor, y para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.